A invitarles a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2. Y quiero hablarles sobre un tema que es el altar de la muerte. Y vamos a ver de qué es este asunto, el altar de la muerte. Gálatas, el capítulo 2, y ponga su mirada ahí en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo es el Cordero de Dios y Él fue entregado en el altar de la cruz. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes acostumbraban a ofrecer animales en sacrificio y los ponían sobre el altar. Y luego todos esos sacrificios del Antiguo Testamento se unificaron en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Él fue ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Pablo está mirando esa escena. Y Pablo está diciendo que él también tiene que pasar por ese altar de la muerte. Así como Cristo pasó por la cruz, mi vida también necesita. Ahora él está hablando allí sobre la muerte del yo. De eso está hablando. No es que yo tengo que ir y quitarme la vida, no es ese el sentido del texto, sino que él habla de la muerte del yo, que es todo aquello que tiene que ver con nuestra vida pasada. Cuando yo miro a Cristo en la cruz muriendo por mi pecado, entonces yo quiero ir y sacrificar toda mi vida pasada, que muera mi pasado, que sea sepultado mi pasado, y quiero comenzar a vivir una vida nueva con Cristo. El mundo, hermanos, ya está asqueado de tanto pecado, ya no sabe qué hacer. Y nosotros hemos pasado por esa experiencia de haber estado atrapado en el mundo del pecado, de tantos pecados vergonzosos, hermanos, y tantos pecados dolorosos que hubo en nuestra vida. Y a veces cuando yo llegué al Señor tenía 17 años nada más, pero había mucho pecado en mi vida. Y yo necesitaba nacer de nuevo, necesitaba creer en Jesucristo y tuve que ir ahí al altar de la muerte y entregar el yo para poder vivir para Dios. Porque no se pueden las dos cosas. O vive para usted o vive para Dios. Ayer estuvimos abordando el tema que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. El mismo sentido, hermano, no puedo vivir para mí y vivir para Dios. Es una cosa, pues la otra. Y entonces Pablo tuvo que enfrentar esa decisión en su vida. Y él dice: yo quiero entregarle toda mi vida a Cristo. Ya no vivo yo, dice él. Eso es la muerte del yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Vamos a volver aquí, pero quiero unas pocas páginas más adelante. Después de Gálatas viene Efesios, y después de Efesios tiene la carta a los Filipenses. Y quiero que note ahí en el capítulo 1 de Filipenses lo que Pablo dice, apoyando la decisión de ese texto de Gálatas. Aquí en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, y este es un texto tan breve y tan importante para memorizarlo. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hay gente que dice: no, pero este hombre era un fanático, era un hombre que estaba ahí dominado por esa religión, por ese fanatismo. Dice él: ¿cómo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero hermano, la vida no tiene sentido sin Cristo. Porque ya hemos conocido el lado oscuro de la vida, ya hemos
conocido el sabor amargo del pecado. Ya hemos sabido cómo el pecado nos maltrató y todo el daño que nos hizo. Y a veces no solo en nuestra vida personal, a veces el pecado dañó todo nuestro grupo familiar. Familias arruinadas, hermano. El pecado hace estragos por donde pasa. Y entonces Pablo está diciendo aquí, para mí el vivir es Cristo. No le encuentro sabor a la vida sin Cristo. No le encuentro sentido a la vida si no es con Cristo. Mi decisión es esta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice él. Y entonces él va a poner argumento. ¿Por qué debe vivir para Cristo él? ¿Y por qué usted y yo debemos vivir para Cristo? Miren cuál es el argumento. Volvemos a Gálatas capítulo 2. Y volvemos a leer el versículo 20. Dice la palabra de Dios, Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué él iba a crucificar el yo? ¿Por qué él iba a sepultar su antigua vida? Dice, porque estoy contemplando la cruz y estoy viendo a Cristo que murió por mí y se entregó por mí. Y cuando yo veo ese enorme sacrificio, me amó y se entregó por mí. No me puedo quedar de brazos cruzados. Ese sacrificio me motiva, me impulsa a tomar una acción. Y la acción es matar el yo para poder vivir para Dios. En otras palabras, debo vaciarme del yo y llenarme de Dios. Ahora, ¿qué es el yo? Entre otras cosas, son todos los pensamientos egoístas que tenemos. Que pensamos nosotros que somos lo más importante del mundo y que somos la gente más valiosa y que somos los más inteligentes y los más bellos y vivimos pensando en nosotros y todo para mí y en la mesa familiar la mejor comida para mí, en la manera de vestirme la mejor ropa para mí, todo lo mejor para mí, yo. Y crecimos en esa cultura del yo y llegamos a mimar el yo, y llegamos a amar nuestro yo. Y el Pablo dice, eso que tú crees valioso, dice, mátalo en la cruz y empieza a vivir para Dios. Entonces dice, este es el argumento, porque Cristo me amó y se entregó. Cuando recordamos nosotros, en Apocalipsis 1:5, dice que Jesucristo es el testigo fiel. Y dice, el que nos lavó de nuestros pecados, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso describe, hermano, la inmensidad de su amor. Nos amó y nos lavó con su sangre. Eso está hablando del precio que costó nuestra salvación. Y ahora miro ahí a Cristo y no es suficiente unas lágrimas. No es suficiente una emoción en el corazón. Lo necesito tomar la decisión, matar el yo y vivir para Dios, vivir para aquel que me amó, se entregó y murió por mí. Y en este vaivén de pasajes, después de Gálatas, está Efesios. Mírenlo por favor. La carta a los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 2. Efesios, el capítulo 5, versículo 2. Y podemos leer el 1 también. Efesios 5:1, comenzamos. Dice Pablo, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora quiero que note esto, hermano, que estas palabras empiezan a caminar de la mano. Nos amó y se entregó. Ya lo vimos en Gálatas, nos amó y se entregó. Amor y entrega. Y entonces cuando yo pienso, esta es la misma respuesta que yo debo tener. Yo debo amar a Cristo y debo entregarme por Cristo. Debo amar a Cristo y entregarme por la causa del Evangelio. Amar a Cristo y entregarme a la predicación del Evangelio. Amar a Cristo y entregarme a tomar su cruz y seguirle. Entonces Pablo está poniendo argumento.
Y usted dice, ay, pero yo quisiera vivir para mí, porque yo quiero ser feliz, yo quiero lograr mi felicidad, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser una persona reconocida, aplaudida. Y Pablo dice, tienes que matar el yo para poder vivir para Dios. Aquí está mi decisión, dice, soy un hombre con títulos. Yo nunca fui a la casa de Pablo, pero la imagino lleno de pergaminos, de diplomas. Ayer mencionamos que él estudió a los pies, dice, del principal maestro de la historia de Israel, que se llamaba Gamaliel. Y él dice, yo estudié con ese hombre, me formé con ese hombre. Él era todo una autoridad, reconocido por todos lados. Pero ¿de qué me sirvió haber estudiado con él? Todo lo que pude lograr son títulos, pergaminos, como yo decía ayer, cartón pintado. Y todo eso que es el logro más importante para la gente, eso para mí no es nada. Y entonces él dice así, en Filipenses, lo estoy aquí en estas tres cartas, Gálatas, Efesios y Filipenses. Miren Filipenses capítulo 3, versículo 7, disculpe. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Después de Gálatas, ahí tiene Efesios, después de Efesios, Filipenses 3, verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo él ahora? Dice, después de esa experiencia en la cruz, después que decidí crucificar mi yo, de sentirme muerto junto con Cristo, ahora todas aquellas cosas del mundo que son llamadas logros, éxitos, conquistas, dice, todo eso para mí pasó a ser basura. Pasó a ser nada, porque lo único importante es renunciar a todo eso para amar a Cristo, para tener su amor, sentir su amor, vivir en su amor y compartir de su amor al prójimo. Todo lo demás es basura, no tiene ningún valor, ninguna importancia para mí. Y cuando nosotros estudiamos a fondo la vida de Pablo, Pablo era un hombre de una buena posición económica, su familia estaba bien. Así que él seguramente cuando él dejó el judaísmo, su religión original, y pasó a ser un soldado de Cristo, le habrán sacado de la herencia, ya no figuraba más entre los herederos de las propiedades, de las cosas materiales, de lo que fuera. Seguramente, como sucede en la mayoría de la familia, muchos le habrán retirado el saludo. Dejó la religión y se fue siguiendo a Cristo. Muchos le habrán dado la espalda. Mucha gente le empezó a perseguir. Muchos le han querido ver muerto, como hay un grupo de 40 personas que hicieron un juramento de no comer y de no beber hasta verlo muerto. Y así se levantaron muchos, y él expuso su vida a peligros continuos. Lo que él escribe en 2 Corintios 11, verso 23 en adelante, él dice a cada rato la palabra peligro, peligros de río, peligros de los de mi nación, peligros de fiera, dice peligro de mis hermanos, peligro de toda clase de peligro, acechado. ¿Y todo por qué? Porque él crucificó su pasado y empezó a vivir para Cristo. Y empezó a vivir para Cristo. Y él dice, ¿por qué Pablo vive para Cristo? Porque él me amó y se entregó por mí. Él me amó y se entregó por mí. Eso es suficiente. Eso es lo suficiente para entender que debo vivir para él. Me amó y se entregó por mí. Y este es el mismo mensaje que la Biblia le da a usted y a mí en esta mañana. No pierda de vista que Cristo nos amó y se entregó. Y ahí está su obra en la cruz, a nuestro favor. ¿Qué hago yo? ¿La contemplo y sigo mi camino? ¿O yo también voy y crucifico mi pasado y empiezo a vivir para él? Entonces, mis hermanos, volvemos aquí ahora a Efesios capítulo 5. Ya habíamos leído el versículo 2, ahora quiero que lea el versículo 25. Efesios el capítulo 5 y versículo 25.
Mire cómo dice la palabra de Dios: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, hermano, las dos palabras de la mano. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Cristo nos amó, se entregó por nosotros. Las dos palabras caminan juntos. Las dos palabras representan una doctrina grandiosa que debe mover a nosotros al servicio al Señor. Nos amó y se entregó. Nos amó y se entregó. Así que, mis hermanos, no puedo ser indiferente ante tanto amor. No voy a encontrar otra fuente de amor tan valiosa y tan grandiosa como la de Cristo Jesús muriendo en la cruz por mis pecados. No puedo ser indiferente, no puedo decir que ese amor no me conmueve, no puedo decir que ese amor no me mueve, porque ese amor me impacta el corazón, me impacta el alma. Nadie pudo amarme como Cristo, dice uno de nuestros himnos. Nadie pudo amarnos como Cristo, y ahí lo demostró, hermano. Y yo lo que necesito, hermano, es repasar el sufrimiento de Él. Todo aquello que comenzó en el huerto de Getsemaní, orando y derramando gotas de sangre, y luego la humillación, tomado por prisionero por Judas el Iscariote y aquella turba de maleantes que apareció con él, y luego cómo fue entregado al sumo sacerdote, Anás, Caifás, y luego llevado a Herodes y Pilato, y así le tuvieron hasta que le abofetearon, y así le pusieron la corona de espina, y le despojaron su vestimenta, le azotaron con el látigo, cargaron la cruz y le llevaron al monte Calvario. Yo tengo que repasar el mí, porque detrás de estas dos palabras, que me amó y se entregó, está todo eso que mencioné. Detrás de esas dos palabras. No puedo perder de vista todo lo que Él tuvo que soportar, la vergüenza, la humillación, el dolor y la muerte por mis pecados. Él me amó y se entregó por mí. Y entonces viene a nuestra memoria ese texto grandioso del Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 16, que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, nos entregó. Nos ha dado a su Hijo, lo más valioso, lo más grandioso, lo más importante para Dios. Lo entregó por nosotros, nos ha dado a su Hijo con un solo fin, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nos amó y se entregó por nosotros. Él se dio por mí. Volvemos a Gálatas ahora, capítulo 1. Otra vez a Gálatas, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra del Señor allí. Versículo 3, Gálatas el capítulo 1 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y ahora aquí Pablo dice que Cristo se dio, hermano, a sí mismo por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo. El príncipe de este siglo, dice la Biblia, es el diablo. Y cuando el Señor murió por nuestros pecados y creímos en Él, Él nos libró del poder del diablo, de la influencia del diablo, del dominio del diablo. Y ahora yo no tengo que seguir ese camino de tinieblas. Ahora estoy en luz, ahora soy un seguidor de Cristo. Pero para ser un seguidor fiel, porque Él me salvó. Y ahora eso me aseguró el cielo y la vida eterna y todo lo que la Biblia promete para los que creen en Él. Pero yo digo, tenemos que definir qué estilo de vida vamos a llevar. ¿Nuestro estilo de vida será para Él o será para mí? Pablo dice, ahora que soy salvo, ahora que siento que mis pecados han sido lavados, perdonados, ahora que siento que soy heredero de la vida eterna, yo quiero morir a mi estilo de vida pecaminoso y quiero estar crucificado junto con Cristo y no vivir para mí, quiero vivir para Él. Quiero vivir para Él. Y aquí aparece
un problema bien serio en los humanos. Los humanos están llenos de ingratitud. La ingratitud es una moneda corriente. A veces los hijos son ingratos. Los padres tienen grandes sacrificios, tienen 2 trabajos, 3 trabajos para que estudie, para que vaya a la universidad. Y un buen día en el 2º año, 3er año, el hijo dice, ya no quiero estudiar más. Abandono los libros. Y así en muchas cosas de la vida. Y un día después la familia le consiguió un trabajo en una empresa y un día viene y dice, no quiero trabajar más. El sueldo es bueno, no quiero trabajar más. Y muchas veces los hijos no valoran los esfuerzos de los padres. Y a veces nosotros como hijos de Dios no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y vivimos para nosotros y dicen, sí, eso me llama la atención, pero yo quiero hacer mi vida. Yo quiero seguir mi camino. Pero Pablo dice, no, yo quiero estar crucificado junto con Cristo. Yo quiero renunciar a mi pasado, morir a mi pasado y quiero vivir para Él. Porque tengo un corazón agradecido, porque sé qué clase de pecados atormentaron mi vida, lastimaron mi vida. No quiero tener relación con esa clase de pecados. Yo quiero una vida nueva, una vida abundante como Él promete. Yo quiero vivir para Él, quiero vivir para Él. Y todos ya sabemos, no existe cristianismo sin cruz. Y si usted quiere servir a Cristo, va a tener que venir al altar de la muerte, a la cruz, y entregar su vieja vida y empezar a vivir esta nueva vida con Cristo y para Cristo. El altar de la muerte, ese es nuestro tema. A mí ese altar no me atemoriza, ese altar me emociona. El altar de la muerte para mí es una oportunidad enorme. El altar de la muerte fue lo que cambió mi propia vida, le dio rumbo a mi propia vida. Después de la salvación yo tuve que pasar por ese altar. Tenía 18 años nada más. Y recuerdo bien aquel verano cuando el predicador, éramos como casi 300 jóvenes reunidos alrededor de un fuego. Y el predicador allí levantaba su voz y hacía el llamado al altar. Muchos se burlaban después. En diferentes lugares, porque el predicador dijo, tome ahí un palito, un pedacito de madera y haga que eso representa su vida. Y si usted está dispuesto a quemar su pasado, a morir a su pasado, tire esa maderita, ese palito en el fuego, en señal de que usted deja esa vieja vida y empieza a caminar con Cristo. Y yo fui uno de los jóvenes que fue al fuego y tiró ese palito representando mi vida. Muchos dicen, eso no es bíblico, eso, pero aquello cambió mi vida. Y muchos de esos teólogos que hablaban que no es bíblico, que eso, que no tiene sentido, muchos de ellos están en el mundo y muchos de ellos están en la cárcel. Pero yo cuando decidí morir a mi vieja vida y vivir para Cristo, aquí está, hermano, pasaron 45 años y aquí estoy sirviendo al Señor. Porque aquello fue, hermano, algo en serio. El altar de la muerte, morir a mi vieja vida para vivir una vida nueva con Cristo. Esa vida tiene sentido, esa vida tiene sabor, esa vida es importante para mí, una vida nueva, una vida con Cristo. Y ahora ya en la parte final le voy a llevar a 3 textos que vamos a leer. Busque antes de Gálatas y va a encontrar ahí Corintios, pero la segunda carta, a los Corintios, capítulo 5. Antes de Gálatas tiene Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Entonces lo primero que Pablo dice en el verso 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe.
Y viene a nuestra mente, Pablo a los Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice, ese amor me constriñe. Esa palabra quiere decir que me empuja el amor de Cristo, me impulsa el amor de Cristo, me lleva adelante el amor de Cristo. Y entonces, hermano, ese es lo que hace que mi vida, hermano, tenga sentido, que mi paso sea firme, que mi andar sea firme en la vida cristiana, porque es el amor de Cristo que me empuja, que me impulsa, que me lleva adelante cada día. Y entonces agrega Pablo que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo. Dice él, luego todos murieron, pero no todos murieron, porque hay gente que está viviendo para sí todavía. No está crucificado junto con Cristo. Y por eso su vida de servicio es triste, su vida de servicio es pobre, su vida de servicio es inconstante, su vida de servicio tiene muchas derrotas visibles, su vida de servicio tiene pocos logros, porque no termina de morir. Vive un tiempo para Dios y vive un tiempo para agradar al yo. Y Pablo dice, la decisión es firme, ya no vivo yo. Murió el yo, ya no vivo yo, dice él. Ahora Cristo vive en mí. Y hermanos, todos nosotros tenemos que enfrentar esa decisión. Todos nosotros tenemos que animarnos a pasar al altar de la muerte y decirle a Dios, ya no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para ti. Ahora quiero vivir para ti. En términos pareciera algo simple, pero en realidad es algo muy complicado, porque no todos están dispuestos a pagar ese precio. Todavía sentimos ese orgullo, todavía, hermanos, sentimos esas ganas de vivir para nosotros, pero la Biblia, hermano, nos empuja a tomar decisiones firmes. Mire cómo termina diciendo acá versículo 15, dice, si Jesús por todos murió, para que los que viven, ustedes y yo que estamos vivos todavía, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces nos preguntamos nosotros, honestamente, ¿qué parte no entendemos de esto? Porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Dice que ya no viva para mí, sino que viva por aquel que murió y resucitó. Es decir, que tengo que vivir para Cristo. Ahora, nadie puede imponerle a otro una decisión. Eso tiene que salir de mí. Cuando yo ya veo, hermano, que el pecado no satisface mi vida, ya veo que el pecado me lleva por mal camino, yo veo que el final del recorrido del pecado va a traer ruina. No quiero seguir en ese camino, no quiero vivir para mí, quiero vivir para Cristo. Yo quiero una vida coronada de bendiciones. Mire, hermanos, un poquito más adelante. 2 textos más, 3 y terminamos. En Tito, busque más adelante, después de Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, y después viene Tito. Tito era un gran predicador, fue un pastor, a quien Pablo, entre otros ministerios, le encomendó poner en orden la iglesia en Creta. Era un hombre consagrado a el Señor. Y mire lo que dice Tito aquí, les recuerdo un pasaje que leímos hace 2 domingos, que es el versículo 13, pero es el 14 el que quiero abordar yo. Recordamos el versículo 13, Tito 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese pasaje lo usamos cuando hablamos aquel tema, esperando la trompeta, ¿se acuerdan? Hace 2 domingos. Pero aquí viene lo importante en el verso 14, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice ahora el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, hermano, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Nos redimió, nos rescató de la miseria, de la inmundicia, del pecado, nos rescató del dominio del diablo, nos trajo con esa salvación a la luz admirable del reino de Dios. Y ahora que estamos ahí, dice hermano que preparó un pueblo celoso de buenas obras.
Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy parte del pueblo de Dios? ¿Soy parte de los redimidos por Cristo? ¿Dónde están mis buenas obras? ¿Cuáles son? Si tuviera que enumerar las buenas obras, no para mí, delante de Dios, las buenas obras de esta semana, ¿cuáles son? No tengo ninguna. La semana anterior, ¿cuál recuerda? No tengo ninguna. Y el mes anterior, ¿cuál recuerda? Pero si yo no puedo identificar cosas buenas que estoy haciendo para Dios, entonces no estoy siendo parte de ese pueblo celoso de buenas obras. Dios me salvó con un propósito definido para que yo le sirva a Él, para que mi manera de trabajo le honre, le glorifique. Pero si yo no tengo nada, hermano, no estoy andando bien con Dios. ¿Qué me falta? Estar crucificado junto con Cristo. Soy salvo, pero me falta ese otro paso, ir al altar de la muerte, porque es mi vieja vida y los deseos lo que no me deja vivir. Estoy atado a las cosas terrenales, todavía estoy atado, involucrado en pecados terrenales, porque no he dado ese paso hacia el altar de la muerte para entregar mi vieja vida y vivir esa vida nueva en Cristo. Entonces, hermano, mis logros son pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Dice, no estoy terminando de entender. Bueno, mire como dice aquí, Colosenses, tenemos que volver hacia atrás ahora, hacia su izquierda. Después de Gálatas viene Efesios, después de Efesios, Filipenses, después de Filipenses, Colosenses. Y aquí está lo que yo tengo que hacer. Miren, el capítulo 3, versículo 5. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahí comienza con una lista terrorífica. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero algunos vivían en otro tiempo en esas clases de pecado, pero no han crucificado su vieja vida y todavía cada tanto recaen en estas prácticas, o en las que habla en Gálatas capítulo 5, donde hay descrito 18 clases de pecados de los más terribles. Entonces tenemos que ir al altar de la muerte y ver cómo el yo muere y cómo Dios empieza a nacer en nosotros. Las dos cosas no pueden ir juntas. El mismo mensaje de ayer, una fuente no puede dar agua dulce y salada. Es una cosa o la otra. Para los que no estuvieron ayer, eso vimos en Santiago 3, 14 y 15. De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Si yo no mato mi yo, mi vieja vida, en el altar del Señor, no puedo disfrutar de todo lo que es la vida abundante, la vida de un cristiano triunfante. Y entonces Pablo le dice a esta iglesia en Colosa, haced morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que forma parte de mi vieja vida. Si ya esa vieja vida estaba lleno de deseos terrenales, de ambiciones terrenales, de metas terrenales, todo tenía que ver con el materialismo, todo tenía que ver con los placeres. Dice Pablo, haced morir lo terrenal. No puedes servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás al otro. Nuestro Señor Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Estoy ahí, hermano, para tomar una decisión. Una decisión. Ir al altar de la muerte y empezar a vivir una vida cristiana en serio, delante de Dios. El pasaje que resume todo esto, y es el pasaje final de nuestro mensaje, está en Romanos el capítulo 12. Y ese pasaje lo conocemos y todos deberíamos aprender de memoria ese pasaje, hermanos. Porque ese pasaje habla de ese altar de la muerte. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. En ese lugar donde puede empezar toda la transformación de nuestra vida. En ese altar es donde pueden empezar a llegar las grandes bendiciones de Dios a nuestra vida. Mire cómo dice la palabra, Romanos el capítulo 12 y el versículo 1. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hermano, dice presentar el cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde se presentaban los sacrificios? En el altar. En el altar. Pablo está teniendo en su mente los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el sacerdote, hermanos, mataba un cordero, un becerro, diferentes clases de animales, que la sangre de ellos cubría el pecado de una familia o en casos cubría el pecado de todo el pueblo. Y pensando en ese altar, dice Pablo, ahora no quiero ver un animal, ahora quiero ver mi vida. Dice, presentad vuestros cuerpos. Presentémonos con un sacrificio propio, nuestra vida. ¿Cuál es el sacrificio? Matar al yo para poder vivir para Dios. Matar todo mi pasado y sentirme que estoy con Cristo juntamente crucificado, y empecé una vida nueva, empecé una vida de compromiso, empecé una vida de consagración. Tomé en serio esto de la vida cristiana, tomé en serio esto de servir a Dios, tomé en serio esto de anunciar el evangelio, tomé en serio esto de la herencia que me espera, la vida eterna que Cristo consiguió para mí. Y en respuesta a esa entrega y a ese amor, yo quiero servirle. Dejo de servir para mí. Digo junto con Pablo, sumándome en un coro de voces, diciendo, cuántas cosas para mí antes eran ganancia, pero ahora las estimo como pérdida, como basura para ganar a Cristo. Por donde usted lo mire, mi hermano, todos los pasajes que hemos leído hoy nos empujan a una decisión. Pero esa decisión es sí o es no. O me decido a vivir una vida con Cristo, tengo que pasar por el altar de la muerte. Y dice, pero hay esa clase de placeres y esas clases de diversiones y esas actividades del mundo me gustan y aquellas cosas. Y dice, fíjate, ¿quién murió en la cruz? Te amó y se entregó por ti. ¿Qué harás tú? ¿Quiere seguir ahí encerrado en ese mundo de pecados y de vivir para usted? Va a vivir, pero es una clase de vida que no es vida. Porque uno vive allí en un mundo de confusión, en un mundo de inseguridad, en un mundo de sinsabores. Y yo no quiero estar aferrado a eso. Yo quiero disfrutar del compañerismo de Cristo. Y sé que para eso, como dije, no hay cristianismo sin cruz. Tengo que ir al altar de la muerte y poner mi vida. Y Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahora que están vivos. Porque si nosotros nos atrapa el sueño de la muerte, ya es tarde, ya no vamos a poder servir a Dios. Es esta nuestra oportunidad. Y muchos de ustedes son vidas jóvenes, tienen sangre nueva, sangre valiosa, podrían hacer mucho por su Salvador. Nosotros, los que ya tenemos más años, venimos manteniéndonos en el camino y venimos también para contarle esta experiencia. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Cristo. Y hay oportunidades que son únicas en la vida. Y esta es la nuestra. Y Dios nos llama. Uno de nuestros cánticos dice, Dios, tú me llamas por mi nombre tú me llamas. Tú me llamas cada día. ¿Y qué voy a hacer al llamado de Dios? No, eso no era para mí. No, eso. Hoy no, más adelante lo voy a pensar, más adelante lo voy a considerar. Pero Pablo habla con claridad y dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y agrega la palabra santo. Esa palabra significa separado para Dios, lejos de mis viejos pecados, lejos de mis actividades pecaminosas. Y ahora soy santo, separado para Dios. Y dice él, dice, este quiero que sea, dice el texto, vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir Pablo con esa frase, culto racional? Que sea una decisión pensada, que sea una decisión meditada, que no sea el fruto de una emoción pasajera, sino que piense bien lo que va a hacer. La cruz lo llama, el mensaje de la Biblia nos llama. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si le falta esa experiencia, esa es la decisión más importante, porque cuando usted pasa por el altar de la muerte, no solamente que su vida es transformada,
sino que ahí empieza usted a recibir las grandes bendiciones de Dios. Porque donde hay una vida sacrificada, Dios responde con bendición de lo alto. No deje pasar mucho tiempo. Si no pasó al altar de la muerte, tiene que matar al yo y empezar a vivir para Dios. Es la mejor decisión que el hombre puede tomar, poder vivir para Dios. Oremos a Él, hermanos. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra y por lo que Pablo vivió y nos enseñó a nosotros de la clase de vida, del estilo de vida que vale la pena vivir, y es junto con Cristo. Sabemos que cuesta renunciar a lo terrenal. Sabemos que cuesta renunciar a lo mundano. Pero el poder crucificar el yo traerá grandes logros para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Padre, que tú nos ayudes en este día a tomar esa decisión, una decisión importante. Ya fuimos salvos, pero ahora tu altar nos llama para consagrar nuestra vida y para poder vivir para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Vivir por Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta hora. Que Dios bendiga a sus vidas. Y gracias a Dios por todos estos ejemplos en la Biblia que nos motivan a vivir una clase de vida, hermanos, que vale la pena vivir para nuestro Señor.